Hola a todos, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante bien. Bienvenidos a su canal y a un nuevo video. Como ya vieron en el título, reseñaré el segundo disco de estudio de esta gran banda estadounidense con raíces de Armenia, llamada System of a Down, su álbum Toxicity, un disco muy especial para la banda ya que dieron ese gran salto a nivel mundial y que fue catalogado como uno de los grandes discos del rock del siglo XXI, que a día de hoy cumple casi 23 años. Pero antes de entrar de lleno en la reseña se debe de hacer un poco de historia. 3 años atrás la banda hizo su debut homónimo, que fue bastante celebrado por la crítica y los fans, un disco imponente, pesadísimo y con un sonido muy fresco, que nos daba a conocer esa más que interesante propuesta musical que mezclaba elementos del punk más duro con el heavy metal, algo del folclore y lírica de sus raíces armenias. En sí es complicado catalogar a la banda integrada por 4 músicos que tenían hambre de éxito: Sertan Kian, Darun Malakian, Shavo Odadian y John Dolmayan, que después de 3 años Soa mostraba una notable evolución. Aparte del talento de esos tipos, se debe mencionar que la labor en la producción de Rick Rubin, elemento fundamental para aprovechar el potencial del conjunto y lograr plasmar todo ese sonido tal como hoy lo conocemos. Bueno, Rubin ha significado mucho para el mundo del rock y el metal contemporáneo. Unas letras bastante críticas de protesta, profundizan en temas de guerra, manipulación mental, drogas, sociedad y el genocidio armenio, que lo describen de una forma muy fuerte. Además lo combina con un sentido del humor ácido, dejando muy buenos temas como Sweet Pea, Sugar, Soy, entre otras, que la banda retoma para sus conciertos. A pesar de la cantidad de bandas que aparecían a finales de los 2000, System of a Down se hizo un sitio en el mercado. Llegaron a girar por Estados Unidos y Europa, teloneando a titanes de la talla de Metallica o Slayer, y para reafirmar su buen momento el conjunto se metería a grabar su segundo disco de estudio. Estamos en el 2001, de alguna forma había una especie de recambio, es decir, en cuanto al orden musical. En el tema rockero las nuevas corrientes musicales pegaban fuerte: el nu metal, el metal alternativo, el thrash, el hardcore, bueno, entre otras de las 1800 géneros que existen, teniendo como ejemplares pioneros a bandas como Foo Fighters, Korn, Deftones, Red Hot Chili Peppers, entre otras más, pero aún existía lo clásico, es decir, la old school, como dio Judas Priest, Iron Maiden, Accept, que seguían publicando discos, el inicio de la década que marcó el cambio de siglo que venía un poco de caída y que de alguna forma nos presentaba cosas interesantes, en muchos casos solo tratando de reinventarse, pero sin grandes resultados. La cosa que System of a Down quería mostrarse como una banda seria, no ser de las mal nombradas bandas del momento, que si bien con su debut obtuvieron mucho éxito, muchos no confiaban en ellos y auguraban un derrumbe tras su segundo disco. Los 4 SOAD se enfocarían a superarse a sí mismos. Se metieron a los sellos estudios ubicados en Hollywood, California, entre los meses de febrero y marzo del 2001. Nuevamente Eric Rubin junto a David Schiffman, Grant Collins y Darren Moore. En sí lo que buscaba System of a Down con este disco era no encasillarse en un solo género musical, ya que muchos lo catalogaban como un grupo de nu metal. Querían agregar otras corrientes, tomar ciertos estilos de sus bandas favoritas, desde el thrash, el jazz, el heavy metal, hasta la música griega, desde el folk hasta el rock progresivo, agregando ese toque armenio de los integrantes, dado a la originalidad y riqueza en matices, y eso hizo que la banda despuntara mucho por sobre todas las demás. Para este nuevo trabajo, Ser fue el principal artífice en las letras y Daron del apartado musical y estructura. La cosa que ambos se apoyaban entre sí, junto a las aportaciones de Chavo. Creo que Dolmayan no tuvo mucha participación, solo se dedicó a tocar la batería. Toxicity mantiene esa brutalidad y locura que los caracteriza. Acá la senda de la banda iba puliéndose para empezar a marchar en otras direcciones, desmarcándose claramente del nicho del new metal. En este caso la experimentación, fusión y los brillantes encuentros de sonidos de diversa índole en pos de una mejora de su propuesta fue lo que sin duda inmortalizó este álbum, estructurado de una manera fantástica, desde melodías envolventes y agradables hasta momentos de máxima agresividad lírica, política, así como sentimental. Volviendo a la parte instrumental, es bastante interesante. Aparte de incluir guitarra, bajo, batería, se pueden escuchar pequeños arreglos de cítara, banjo, teclados, piano y percusión menor a lo largo del disco.
La banda compuso casi un total de 33 temas. Las canciones se terminaron de mezclar en los Enterprises Studios y masterizados en los Oasis Mastering Studio. Ellos cuentan que fue bastante difícil, ya que todas esas canciones se tuvieron que quedar solamente con 17 para que finalmente el disco fuera publicado con 14 canciones. En sí la imagen diría que es muy icónica, se muestra las famosas y clásicas gigantografías de la montaña de Hollywood adaptadas al nombre de la banda, y en la parte inferior el título del disco. En realidad la idea del álbum y la banda es mostrar una denuncia, rechazo que expone el sistema, además de ese juego de palabras, Toxicity más Hollywood, que para muchos esa ciudad está llena de glamour y el estrellato es la parte bonita que muestran hacia el mundo, pero que esconde mucha corrupción y decadencia al mismo tiempo. Finalmente el segundo disco de estudio de System of a Down fue publicado el 4 de septiembre del 2001. Y el disco abre con Prison Song, un corte brutal, un inicio extraño, un golpe de batería seco y luego silencio, un par de segundos para que después aparezca un riff contundente y gutural, profundo del señor Sertankian. Hacen una mezcla de influencias musicales, ya que vemos que la estrofa empieza como a rapear, está repleto de cambios de ritmos. Daron hace unas excelentes melodías en la guitarra y la enorme precisión rítmica de la base, bajo y batería por Xavi Dolmayan. La letra habla del masificado sistema penitenciario de los Estados Unidos y la guerra contra las drogas, en fin, un buen tema de apertura. Needles, que tiene alguna de las baterías más contundentes de Dolmayan, que a veces siento que no se le valora lo suficiente, un corte muy riffero y contundente, los coros adornados por melodías con esas esencias armenias. Me parece interesante cómo la banda incluye sus raíces folclóricas, pero desde una visión más brutalizada, por así decirlo. La letra continúa hablando sobre las drogas, pero desde la perspectiva de un adicto. La combinación de las voces de Tankian y el también guitarrista Daron Malakian encajan bastante, sobre todo en este tema, desde los pasajes más agresivos hasta los más tranquilos. Dear Dance, tercer corte, la verdad me parece todo un acierto en su discografía. La banda ha pegado una evolución a comparación de su álbum debut. Podemos escuchar unos systems más mesurados, pero con ese estilo particular de crear metal, unos riffs demoledores, repletos de aceleraciones y frenadas de gritos y melodías, sin dejar de lado esos sonidos orientales, una estructura compleja pero afinada. Por otra parte también añades instrumentos inusuales de fondo, como una mandolina, creo que es eso, dándole un toque muy folky. Jet Pilot, y juro que pensé que todavía era el tema anterior, ya que se inicia de forma inmediata. Es un corte casi de 2 minutos. Es raro porque es una canción muy hardcore, clásico pero a la vez bailable. Es de esas típicas combinaciones raras de System, pero bien logradas, cambios de ritmos constante que van de extremo a extremo. Le sigue Multiply, muy parecido al anterior. Aquí destacaría de gran manera la batería de Dolmayan y esas melodías de guitarras de Malakian, creando uno de los momentos más agresivos de la obra. Le suman también ya los clásicos guturales, intervenciones de Tankian. Hasta ahora el disco se mantiene en una línea muy intensa y de renovación a un espíritu adolescente. Chop Suey, yo creo que estamos de acuerdo que es uno de los temas más comerciales de la banda y que la destacaría por sobre todas las demás. Recuerdo que en su momento la MTV la ponía 800.000 veces y tengo en la memoria cada segundo del videoclip, a tal punto que se ha convertido en un meme. Eso sí, cuando es tocada en sus conciertos es de las más laureadas. Pero qué decir, una composición bien estructurada, magistral, variada y emotiva, en la que cada uno de los miembros del grupo demuestra ser un habilidoso con su instrumento, más esos arreglos orientales y de piano. Y bueno, Ser se luce en todo aspecto, en esos cambios vocales. Tengo entendido que por la temática de la que habla la rola, que no puede ser mencionada en esta plataforma, fue censurada de algunas estaciones radiales, sobre todo porque salió en una época muy difícil con lo del atentado del 9/11. Recordamos que se publicó una semana antes, era un momento de mucha sensibilidad para el pueblo norteamericano. Con todo eso es considerada un himno por toda la ambigüedad de sonidos
que ofrece la posicionan dentro de una de las canciones más originales de nuestra época. Bones es un tema más experimental, no la destacaría tanto, pero igual dura menos de 2 minutos. Tiene toques de sonidos psicodélicos, por momentos gritos intensos, todo bajo una densidad punkera. La letra habla sutilmente del sexo. Forest, una de mis favoritas del disco, recuerdo que esta canción la repetía un montón de veces, en estructura muy parecida a Chop Suey, con un más que interesante contraste en las voces de Tankian, ese sonido efervescente con ese magnífico coro, como para cantarlo con el puño al aire, con un mensaje ecologista. Soul crea un tema realmente brutal en todos los sentidos, nuevamente el lucimiento de la batería y las guitarras. Aqua es un tema raro, desde su inicio es atípico o no tiene ninguna relación con la atmósfera del disco. La voz de Ser acompañada por una guitarra acústica, pero en realidad es un inicio engañoso ya que después explota con toda esa densidad. El aspecto melódico es algo que destacaría, que en su debut era difícil de encontrar, pero en este sí la banda logra canalizar toda su creatividad. El tema es un acrónimo característico en esta banda. Según dicen, hace referencia a Charles Manson y su propuesta ecologista. Es más, dicha figura sirvió de inspiración a Malakian a la hora de componer. Science mantiene el nivel, solo que esta parte del disco la consideraría mucho más experimental, si bien todo el disco va por esa dirección, pero especialmente esta segunda parte de la obra tiene elementos bastante interesantes. Todo ese sonido intenso de la banda combinado con las guitarras acústicas y cánticos árabes o gritos africanos. La banda continúa por la defensa del medio ambiente. Jimmy la destacaría por su base rítmica y esos riffs que van marcando los tempos, un estilo más hardcore. En realidad nos prepara para el momento del álbum. Toxicity, la homónima, una de sus canciones más conocidas y otro clásico infaltable en sus recitales, con esa preciosa introducción de guitarra melódica sobre un fondo acústico y su cambio a las guitarras más contundentes. A la misma vez la voz de Ser va cambiando, mostrándose más tranquilo, para que luego explote la base rítmica con mucha propiedad. Chavo y Dolmayan. Y como buenos profetas, la letra habla de la toxicidad que había en el mundo, nuevamente pasando por el tópico ecológico, pero acá de la forma más drástica, casi apocalíptica, enlazado con lo que la radiación puede llevar a convertirnos, aludiendo al exterminio de nuestra raza. No sé qué más decir, todo encaja perfectamente. Ya casi para la parte final nos topamos con Psycho, otro temazo, la verdad, despliegue poder, pero con un toque más emotivo, estrofas rapidísimas y estribillos más melódicos, con una instrumentación brutal en todo el tema, y la letra habla sobre las groupies y drogas, aunque no queda tan claro su mensaje. Y como cierre tenemos Aerials. Es increíble que este disco no tenga ningún tema malo, todos son brutales y concisos, no le tocaría ni un solo segundo. Podemos escuchar otra emotiva y sentida canción musicalmente ambiciosa, vuelve a mostrarse capaz de mezclar las mejores melodías en los riffs más contundentes. Tankian demuestra el pedazo de vocalista que es, y así concluye esta más que increíble obra. Bueno, un disco sumamente importante para el metal en sí y quizás sea el más importante de la década del 2000, saliendo en un momento realmente difícil, a una semana del atentado del 9/11, que marcó un antes y un después, diría yo, en el mundo. Otro gran disco bajo el mando de Rick Rubin. En la producción lírica metafórica, la ironía, la crítica puede entenderse de modo subjetivo, pero en la forma en la que se desarrolla es furia pura. Toxicity colocó a Soar en la primera división del rock internacional, vendiendo más de 12 millones de copias a nivel mundial. Para mí no tiene ninguna canción mala, todas son buenísimas. Los casi 44 minutos que dura la obra pasan volando, y a eso le añades que la banda plasmó de manera brillante su variedad y calidad compositiva. El disco tuvo mucha popularidad por varias cadenas musicales, lo cual hizo que la banda se hiciera muy importante en el panorama.
y como lo decía antes, le dio la vuelta al mundo y ayudó a definir por dónde iría el metal moderno a partir de ese entonces. Yo sinceramente debo de agradecerle mucho a este disco. Por Toxicity me abrí camino a escuchar muchos géneros musicales y además bandas, no solo encasillarme en el heavy metal. Este disco me dijo a la cara: hey, hay un mundo entero afuera que tienes por descubrir, y ahí me hice fan de esta banda. Luego SOA tenía mucha notoriedad y estaban en el ojo del huracán, es decir, todo lo que harían sería alabado, criticado. Luego de la publicación de Toxicity, la banda se embarcó en una gira en Estados Unidos, México, junto a Slipknot, que fue un total éxito. ¿Y qué pasó con el material descartado? Comenzaron a preparar su siguiente disco, Still This Album, pero que lógicamente es para otra historia. Con esto finalizo el video. Gracias por todos sus comentarios, apoyo, es algo que agradezco infinitamente. Y si les gusta pueden darle like, comentarlo, compartirlo, suscribirse, ya que eso me ayuda mucho. Soy Shows Music y nos vemos en la próxima.